En la mitología, como hemos comprobado, vemos a Perséfone por primera vez como una joven embelesada con las flores y unida a su madre, Demeter. Pero pierde su inocencia cuando Hades, dios del infierno, la rapta y convierte en su esposa, en ese tenebroso lugar que permanece invisible a los ojos de los mortales. En calidad de reina de ese lugar de muerte, Perséfone se convierte en una figura muy distinta, rebosante de poder, y según algunas leyendas, poseedora de una belleza más profunda. Está casada con los desconcertantes, a veces dolorosos, y siempre misteriosos recovecos de las esferas más profundas y oscuras del alma. La historia indica que existe un matrimonio eterno, arquetípico y propio del mundo subterráneo, que los tormentos y conflictos, los altibajos y los deseos y las esclavitudes forman parte del matrimonio, que son elementos de ese mundo, no aberraciones y fracasos. Los griegos honraban el turbulento pero amoroso matrimonio de Zeus y Hera, pero también reconocían este extraño matrimonio del mundo subterráneo. Comprendemos la unión superficial que llamamos matrimonio, pero en general evitamos la unión del mundo subterráneo hasta que nos vemos obligados a someternos a un tratamiento de psicoterapia para resolver los celos y conflictos. Convendría tener un buen conocimiento del matrimonio desde el principio. El psicoanalista suizo Adolf Guggenbull Craig dice que el propósito del matrimonio es la individuación, un término junguiano que significa la transmutación de la materia prima de la humanidad común de uno en una persona creativa e individual. Observa que muchas personas abordan el matrimonio de forma narcisista, confiando en que les proporcione todo cuanto desean sin pedir demasiado a cambio. Por el contrario, dice Guggenbull Craig, el matrimonio es una forma de sacrificio, la supeditación del yo ante una vida y una voluntad superiores. El sacrificio es un acto espiritual, uno comete un error al sacrificarse a su pareja. El matrimonio no afecta solo a la pareja, sino a todas las parejas. Pensemos en el arca de Noé, en la que se refugió una pareja de cada especie animal. Cuando uno se casa, entra en ese arca, representa a toda la humanidad. Pensemos en todos los machos y las hembras del mundo de los animales y las plantas, en todos los extremos opuestos en cada aspecto de la vida. Todos necesitan casarse de alguna forma para fomentar la vida. El matrimonio de uno participa en este esquema cósmico y encierra un valioso significado que jamás lograremos comprender. Cuando uno realiza un sacrificio, no solo renuncia a algo, sino que reconoce la existencia de un ámbito superior a uno mismo. Sacrificio significa sacralizar. Uno trasciende a su ser a fin de dar paso a un misterio más grande. Podemos experimentar este elevado sentido de sacrificio en las privaciones ordinarias, cuando renunciamos a numerosas libertades y supeditamos nuestra voluntad a la de otra persona. Escuchamos las opiniones y los planes de nuestro cónyuge. Nuestra vida puede tomar un rumbo distinto porque estamos dispuestos a compartir nuestra visión con la de nuestra pareja. Esos sacrificios benefician al matrimonio, representan una rendición más profunda y sustancial del yo ante un proceso espiritual que ha hecho que uno se enamore de esa determinada persona y comparta su vida con ella. Juntos forman almas unidas. Nada es más importante en la vida de una persona que fortalecer el alma expandiendo los límites de lo que define a la persona. Esto es trascendencia y forma parte integrante de la religión. La historia de Perséfone se centra en la tristeza de una madre ante la pérdida de su hija, y el matrimonio posee en parte de esa tristeza. Los padres y las familias también renuncian a algo valioso cuando un hijo o una hija se casa.
Las lágrimas vertidas en una boda y los sentimientos ambivalentes de todos los presentes están justificados. A veces uno tiene la impresión de que la alegría es exagerada, quizá para ocultar sentimientos profundos de pérdida y cambio. Si el matrimonio consistiera simplemente en que dos personas se pusieran de acuerdo sobre el tipo de vida que desean llevar juntos, sería un asunto relativamente sencillo. Pero según la leyenda griega de Perséfone, el matrimonio se lleva a cabo en el infierno. Esto no significa que el matrimonio sea imposible o desaconsejable, pero indica la realidad de este misterio a menudo oscurecido por las sentimentales defensas contra la oscuridad. El matrimonio es una prueba en la que dos almas, como mínimo, maduran y florecen. Decimos como mínimo porque los hijos y los parientes también se benefician de la generosidad de la pareja. En ocasiones, el matrimonio es un ácido alquímico que se vierte sobre la vida y personalidad de uno, transformándola y dándole mayor hondura. Nos convierte en mejor persona, aunque no necesariamente más feliz. Uno confía en que le ofrezca ciertos momentos de dicha, pero sabe con certeza que también le deparará momentos de dolor y sufrimiento. Juntos, los momentos de dicha y los periodos difíciles convierten el matrimonio en una fuerza que humaniza, un camino hacia la realización personal que paradójicamente implica una inmediata, concreta y sentida trascendencia del ser. Uno está obligado a superar su egoísmo y tomar seriamente en cuenta a otra persona. Las emociones ácidas del matrimonio configuran un nuevo rostro. Uno contempla ahora la vida no como un derecho, sino como un don precioso que comparte. Uno no se funde con la otra persona, pero se integra en el matrimonio, lo cual significa una integración de vidas y una conexión de personalidades. Las divisiones internas de uno están casadas, uno se siente profundamente conectado a su cónyuge y establece una nueva relación con su mundo. Cuando uno se casa, desea disfrutar de la compañía y el profundo amor de otra persona, pero a cambio debe renunciar a cierta medida de su individualidad, a buena parte de su libertad y a todo deseo de intimidad con otra persona. No es de extrañar que algunas personas, como Dickens, se sientan aprisionadas. ¿Cómo puede uno conservar la alegría, el necesario grado de libertad y su individualidad y al mismo tiempo sentirse integrado en el matrimonio? Un método consiste en prestar atención a todas nuestras necesidades. Quizás sea imposible satisfacerlas todas, pero en ocasiones un pequeño capricho evita que uno se sienta frustrado y atrapado. En Irlanda los hombres acuden a los pubs locales y las mujeres conforman diversos grupos sociales. El pub satisface la necesidad de los hombres de confraternizar con miembros de su mismo sexo y les procura un respiro de la vida doméstica. En Estados Unidos, quizás, el golf sea lo más parecido al pub irlandés para los hombres. Hoy en día las mujeres se reúnen en grupos de tertulia, formales o informales. También ayuda el que uno se someta al matrimonio pero no a la otra persona. La vasija adecuada es el matrimonio, no la pareja. Entregarse excesivamente a otra persona puede ser una conducta masoquista. Uno sufre debido a ello y apenas recibe nada a cambio. Pero si ambos cónyuges se someten al matrimonio, pueden evitar los sentimientos de masoquismo e incluso disfrutar con las limitaciones que supone compartir la vida con otra persona. Construir un matrimonio puede ser una experiencia gozosa, pero someterse a otra persona nunca es una buena decisión. Para muchos, el matrimonio significa convivir con la locura de su pareja. El poeta Donald Hall escribe, con franqueza y sin tapujos, sobre sus interacciones con las crisis depresivas de su esposa, James Kenyon. Se refiere a cierto episodio ocurrido durante uno de los infrecuentes respiros en la enfermedad maníaco-depresiva de Jane, durante el cual ésta se mostró avasalladora, enérgica y rebosante de deseo. Entonces comprendí, avergonzado, que durante años yo había utilizado la depresión de Jane para ensalzarme a mí mismo,
Yo era la roca que resistía todos los embates, era el protector. En esos momentos, la euforia maníaco-depresiva y la certeza de Jane hicieron que me avergonzara de mí mismo. No deja de ser una observación muy perspicaz la energía de Donald. Era una reacción a la apatía de su esposa. Incluso después de su muerte, Donald dice que siguió manifestando violentas emociones, pasando de la euforia a la depresión como solía hacer ella. Quizá deseaba perturbar a Jane imitándola, dice. Además de poeta, Hall es un hombre profundamente reflexivo. En lugar de explicar su problemático matrimonio, considera las numerosas interpretaciones sobre la interacción de la pareja. Al escribir sobre su matrimonio, trata de hallar un significado, pero sin renunciar a su amor y su curiosidad. El matrimonio es la fuente de su lucha, su descubrimiento de sí, su poesía. Su dolor y confusión no disminuyen, pero aparecen maravillosamente sublimados en sus reflexiones y su poesía. Donald Hall es un excelente modelo de una noche oscura que purifica el alma y le permite alcanzar una mayor percepción. Como primer paso para navegar por una noche oscura conyugal, es aconsejable imaginar el matrimonio de forma menos simplista y reconocer su misterio. Como corolario, es recomendable considerar a nuestra pareja como una misteriosa mezcolanza de recuerdos, emociones e historias, pues ni siquiera ella misma se conoce bien, y que para colmo cambia sustancialmente durante diversas etapas de la vida. Es inútil que uno trate de simplificar a su pareja y hacer que encaje con sus expectativas. Sin una persona real y compleja como pareja, el matrimonio no existe. El matrimonio significa la unión de diferencias. No obstante, nos engañamos pensando que es una construcción racional en la que podemos vivir tranquilamente con personas parecidas a nosotros. Como dice Jung, una persona presupone en la otra una estructura psicológica análoga a la suya. A fin de respetar el mundo subterráneo del matrimonio, es preciso apreciar lo irracional y misterioso en uno mismo y en la pareja. Es una norma sencilla, pero que puede ayudarnos cuando nos sumergimos en las pantanosas regiones de la vida conyugal. Uno se halla desde el principio en el mundo subterráneo, con cierto grado de conciencia y voluntad. El sacerdote o rabino, como representante del ministerio, debería advertirnos, durante la ceremonia del matrimonio, que vamos a encontrarnos con Hades y Perséfone, los auténticos modelos de un matrimonio humano de éxito. Es normal que uno ansíe disfrutar de momentos felices, pero también debe estar preparado para la oscuridad. El mundo superficial del matrimonio ofrece cierta dicha y satisfacción, y la amabilidad y el sosiego ayudan mucho a este nivel. Pero el mundo subterráneo no es un lugar de paz y armonía. Allí no hallamos sino conflicto y confusión. A primera vista, el matrimonio significa la unión de dos personas para compartir una vida, pero para el alma, esta unión tiene connotaciones tan profundas que alcanza lo espiritual y lo sagrado. Cuando dos personas deciden compartir sus vidas, los extremos opuestos en todos los órdenes de la vida se aproximan. El matrimonio humano forma parte de un proceso más elevado, consistente en conciliar diferencias. Posee connotaciones sociales y cósmicas, y cuando se aborda profundamente, incluso puede contribuir a la paz mundial. El matrimonio constituye un largo proceso destinado a conciliar diferencias en materia de familia, historia, experiencias y valores. Dos personas se atraen mutuamente y de inmediato comienzan a relatarse anécdotas sobre su infancia, familia y experiencias. No son anécdotas superficiales ni insignificantes, pues indican la compleja unión que va a producirse. Es posible que la pareja no alcance a comprender todo el significado de su atracción, pero debe formularse esta pregunta fundamental. ¿Podemos y debemos casar nuestras diferencias? Pero también es la pregunta social fundamental.
¿Es posible unir lo católico y no católico? ¿Lo judío y no judío? ¿Lo blanco y lo negro? ¿Lo liberal y lo conservador? ¿Lo sensible y lo vulgar? El amor que se profesan esas dos personas no parece tener nada que ver con esos asuntos. Su amor parece más personal. Pero las imágenes que rodean a las bodas indican que la unión que se celebra es más infinitamente importante que la de las dos personas. Buena parte de la literatura sagrada indica que los extremos opuestos, que hacen que la vida sea tan interesante y dolorosa, no pueden resolverse desde el punto de vista intelectual. Es preciso hallar otro medio de conciliar esas diferencias y permitir que coexistan o se fundan. La alquimia indica que es un proceso prolongado y doloroso, plagado de laceraciones, desmembramientos y muertes. Posee sus momentos de felicidad y sus noches de placer, pero son huecos sin los otros procesos en los que las diferencias se unen y coexisten. Incluso la misteriosa historia que aparece en el Evangelio según San Juan sobre las bodas de Caná indica que en el matrimonio y por ende en la sociedad, el agua debe transformarse mediante la alquimia que hallamos en una noche oscura en vino. Es preciso que se produzca una insólita y sobrenatural transmutación en el fondo de un matrimonio, lo cual indica que el matrimonio es como transmutar agua en vino, o como dice Jung, la vida ordinaria en espíritu. Cuando dos personas están auténticamente casadas, sus vidas corrientes experimentan una transformación que las convierte en personas más complejas y refinadas. La belleza de esta alquimia reside en que utiliza de forma positiva procesos que oscurecen, separan, desmiembran y disuelven, los cuales por lo general se consideran negativos, pero en este caso son creativos. La noche oscura del amor forma parte integrante de su labor de transformar vidas ordinarias en un proceso vital sustentado por el amor. El matrimonio imperfecto, problemático y quizá fallido educa al alma, la obliga a salir de su escondrijo y confiere sustancia a la vida. Los matrimonios y las relaciones importantes terminan de diversas formas. Uno puede separarse y divorciarse. Su cónyuge puede morir. Uno puede experimentar un cambio radical que marca el fin de una era en su relación. La forma en que uno maneje ese desenlace es crucial. Uno puede permanecer dentro de la complejidad de sus sentimientos y resistir la tentación de obnubilarse a través de explicaciones y resoluciones. Si uno sigue el criterio imperante y parte de cero sin pensar en el pasado, quizá no le atormenten los remordimientos ni los recuerdos, pero no habrá adelantado nada. Es muy posible que repita los mismos errores. El criterio imperante sobre seguir adelante en la vida sin mirar atrás puede tener el efecto contrario, porque la única forma de seguir adelante es no negando ni reprimiendo el pasado. Huir del pasado lo convierte a uno en un esclavo del mismo, impidiéndole tener la libertad de ser libre en el presente. Comparados con la vida superficial, los misterios del corazón ocurren dentro de un esquema de tiempo distinto. El alma se revela en ciclos y círculos intemporales de experiencia. Durante la noche oscura, quizás nos pueda parecer que el tiempo discurre lentamente e incluso se detiene, dándonos la oportunidad de conectar de modo distinto con nuestro pasado. Puede replantearse viejas relaciones que cambian en el recuerdo, junto con los cambios que se producen en nuestra vida y en nuestro carácter. Podemos reflexionar sobre cómo nos comportamos y pensamos, y quizá por primera vez ser auténticos y sentir auténticos remordimientos. Quizá logremos incluso librarnos del sentimiento de culpa que viene atormentándonos desde hace tiempo. Sin duda, podemos quedarnos atascados infructuosamente en el pasado por distintos medios, pero son medios sintomáticos, signos de que no hemos conseguido llevar a cabo conexiones profundas y necesarias. Si seguimos repitiendo los mismos errores, significa que no hemos tomado en serio nuestras experiencias anteriores.
Es posible que la persona que no consigue avanzar en la vida necesite apoyarse en los cimientos que ofrecen las experiencias pasadas. Avanzar demasiado rápidamente puede ser inteligente, pero no prudente. Un enérgico acto de voluntad sin la sabiduría de un pasado debidamente ponderado. El misterio de un matrimonio es eterno, y si uno se ha casado varias veces, esos matrimonios son eternos. Si uno ha mantenido numerosas relaciones, aunque no haya llegado a casarse, estas también poseen una cualidad eterna y contribuyen de forma positiva y negativa a los esfuerzos presentes que hace uno para conectar con su pasado. Esas noches oscuras del pasado siguen alimentando el alma, siempre y cuando no estén lastradas por juicios de valor actuales. Las personas dicen: he escarmentado, he aprendido de mis errores, no volveré a cometer los mismos errores. He madurado, soy una persona más sensata. Pero esta actitud nos impide conectar con nuestro pasado, aliviando noches pasadas de nuestra oscuridad. Este rechazo bien intencionado del pasado no funciona, porque el alma se alimenta de la oscuridad tanto como de la luz. De vez en cuando nos encontramos con personas que siguen soportando un matrimonio problemático durante años. Sus amigos tratan inútilmente de convencerlas de que se separen o se divorcien. A veces parece que el amor es profundo y que sostiene la vida a pesar de los problemas superficiales. A veces la persona corre peligro y permanece insensatamente atrapada en una relación que amenaza su bienestar. También hay casos en que una persona posee un innato sentido de la virtud tan marcado que le parece un pecado o una debilidad tirar la toalla. Hay personas que al fin lograron superar sus complejos y se sintieron profundamente aliviadas por haber logrado poner fin a un matrimonio que no amenazaba su bienestar, pero sí coartaba su libertad. Existen numerosas formas de poner fin a una relación. Algunas dependen del temperamento y la fase vital de la persona. Es útil conocerse a uno mismo, porque esto ayuda a hallar cierta certeza sobre nuestras decisiones en nuestro corazón. Uno puede sentirse seguro de la postura que ha adoptado, aunque la situación no esté completamente clara. En ese caso uno tiene que obrar según sus principios, confiando en sí mismo y sabiendo que es capaz de afrontar cualquier repercusión. La persona que desconfía por costumbre de sus intuiciones y su guía interior probablemente tendrá más problemas a la hora de poner fin a una relación importante. Incluso las personas más fuertes necesitan tiempo para poner en orden sus sentimientos y pueden experimentar ese tiempo como otra noche oscura. Dicho de otro modo, una noche oscura conyugal puede ser muy distinta de la sombría y vacua desesperación que a veces interpretamos como la única definición de la oscuridad del alma. Por el contrario, puede estar llena de decisiones, análisis y comienzos fallidos. En lo más hondo del alma puede residir una intensa tristeza, repleta de explicaciones, historias personales e ideas. Nuestro deber es vivir desde ese lugar profundo, donde se cuecen las decisiones. En el interior del individuo se produce un matrimonio de carácter misterioso. Los antiguos griegos lo llamaban hierogamos, matrimonio sagrado. Es la reconciliación de los numerosos extremos opuestos que existen dentro de uno y que a medida que se conectan una y otra vez a lo largo del tiempo, nos permiten ser creativos y vibrantes. Las divinidades griegas Zeus y Hera, honradas por nuestro amor eterno e intensamente volátil, representan este matrimonio sagrado del alma. Dicen que cuando gozan de su amor en una delicada nube de luz, el semen del gran Dios llena el universo en un espasmo de energía creativa. Algunas historias sagradas de la India sostienen también que el mundo es fruto del amor de Shiva y Shakti. Los Upanishad cuentan que Atman creó una compañera femenina de cuyo amor nace el mundo.
En el cristianismo, José y María representan una unión sagrada especial de la que nace un nuevo reino. Estas leyendas de la mitología y la religión pueden interpretarse en relación con el cosmos, la cultura humana o el individuo. Los griegos creían que todo matrimonio humano remeda la creativa unión de Zeus y Hera. Asimismo, representan el deseo del individuo de reconciliarse consigo mismo. El ideal en este caso no es la integración de los aspectos contrapuestos de nuestro ser, sino ligarlos de forma positiva. En el matrimonio persisten las diferencias, pero el amor consigue conectarlas de forma positiva. Debemos amar nuestras complejidades y contradicciones, fomentando un matrimonio interior y un erotismo del alma. Este misterio lo vivimos no repartiendo literalmente las tareas del alma entre el hombre y la mujer, sino siendo ambos dentro de nosotros mismos. Podemos ofrecer apoyo a nuestro cónyuge dejando que Hera se mueva airosamente a través de nosotros. Cualquiera, hombre o mujer, puede ser temporalmente Zeus, asumiendo el control de la situación y sintiendo su profunda autoridad. Podemos ser ambos al mismo tiempo, para nosotros mismos, nuestra pareja y nuestro matrimonio. Los grabados, con ilustraciones alquímicas, presentan a un rey y una reina abrazados en un baño o en una vasija. El resultado de esta boda química, según dice Jung, el humus mundus, un mundo unificado, lo consciente y lo inconsciente, reconciliados. Un acto creativo entre lo espiritual y lo mundano, lo sagrado y lo secular, ideas, valores, aspiraciones, el ser trascendente Zeus, casado con lo cotidiano, la vida material, el cuerpo y las emociones humanas, Hera. Cuando nuestras ideas, nuestros valores y lo más noble de nuestro ser se centran en la vida cotidiana, conseguimos el matrimonio sagrado del individuo. Regresamos a las bodas de Caná. La madre de Jesús, según la historia cuenta, observa que falta vino, al parecer un elemento esencial en la celebración del matrimonio. Jesús responde de inmediato, no realizando un acto prodigioso, un milagro espectacular, sino mostrando un profundo misterio, el misterio dionisíaco de la sagrada embriaguez. Como mediador divino y humano que es, Jesús permite que este casamiento del alma se lleve a cabo manteniendo la reserva de vino. Es el adepto, el mago, el maestro sagrado capaz de unir lo espiritual con lo ordinario, al igual que estos aspectos están unidos en su naturaleza humana y divina. Las personas hablan a la ligera sobre el crecimiento personal como si supieran de qué va y qué consiste en un desarrollo positivo y progresivo. No saben que el progreso del alma es profundo y oscuro y requiere un descenso a la vez que un ascenso. La palabra crecimiento es inadecuada para describir un proceso que nos hace madurar, nos convierte en personas con entidad y nos proporciona un alma. El sexo forma una parte integrante de ese proceso, que no siempre es agradable, limpio y sencillo. El Marqués de Sade describe un esquema en su novela Justine, en la que una joven ingenua cae reiteradamente en una situación en que es brutalmente maltratada por hombres. Asimismo se refiere a la leyenda clásica de Eros y Psique, en la que a la joven inocente desterrada a un bosque remoto, le dicen que el amante que encontrará allí, el amor, es una bestia, un dragón. Inducida por sus envidiosas hermanas, Psique quebranta la regla que le prohíbe ver a su compañero de pesadilla, que, tras mostrarse ante ella, huye. La mayor parte de la historia versa sobre las diversas iniciaciones que experimenta Psique y que la preparan para resistir su conexión con Eros y parir a su hijo. En esta historia Psique se siente tan desesperada que trata de suicidarse varias veces. El sexo nos conduce a situaciones que nos hacen madurar,
pero a veces esa maduración falla y sufrimos las consecuencias. La primera experiencia sexual de una persona puede despojarla, en parte, de su inocencia infantil, pero posteriormente puede sentir el deseo de experimentar, de forma que otras experiencias sexuales continúan el proceso de la pérdida de inocencia. Pero existe una diferencia entre madurar a través de una sexualidad oscura y convertir esa oscuridad en violencia. Al adentrarse en esa esfera, uno rebasa el límite. Va más allá del rito del sexo, en el que simbólicamente visita el mundo subterráneo de la fantasía y penetra en la realidad, que no es una iniciación sino una victimización. En el mejor de los casos, uno tiene un amante que goza superando los límites de la imaginación sexual en pequeñas dosis, pero dentro del juego sexual. Siempre se puede dar un paso más. Uno, ya sea hombre o mujer, siempre es Perséfone, a punto de convertirse en reina del mundo subterráneo. Si uno no tiene la oportunidad de profundizar en el sexo, es posible que penetre en una noche oscura, que puede ser emocional y físicamente dolorosa. Es posible que esté con alguien que no goce con los juegos sexuales o tienda a sobrepasar los límites del dolor. Hay casos en que ambos miembros de la pareja han experimentado con prácticas sadomasoquistas y dolorosas, al principio como un juego y luego más seriamente. A veces el juego se confunde con la realidad, donde la violencia y el dominio mutuo se convierten en un estilo de vida. Algunas personas se parecen a la Justine del Marqués de Sade. Nunca dejan de representar su papel. Sufren literalmente una relación tras otra. Su noche oscura es interminable. Otras logran pasar de la mera brutalidad a la iniciación. Se convierten en personas expertas, conocedoras de las ficciones y los teatros de la sexualidad. La transición de un estado a otro puede conllevar una larga noche oscura de dolor y confusión. Las noches oscuras sexuales pueden asumir diversas formas. Algunas personas comprueban que sus fantasías y deseos se inscriben en esferas desaprobadas por la sociedad. Quizá descubran su homosexualidad, su bisexualidad, su necesidad de convertirse en una persona del sexo opuesto, su insólito deseo de dolor y sumisión, su irrefrenable lujuria, su temor al sexo, o como Havelock Ellis, el gran sexólogo, sus extraños amores y atracciones. A Ellis le fascinaba la orina. Estos no son simples problemas, sino ocasiones en que uno cae en prolongados períodos de arriesgada confusión. Estas situaciones problemáticas pueden preocupar a una persona durante años, e incluso toda su vida, arrojando un tono oscuro sobre toda su existencia. Mientras duran, representan el significado de la vida, reivindican las emociones y dominan la imaginación. Resolverlas significa resolver la centralidad de la vida. Simbolizan el esfuerzo de tratar de que el tiempo que permanecemos en la tierra tenga sentido y consigamos algo de provecho. Todos poseemos sin excepción lo que Jung denomina el instinto creativo. Tú debes hallar la forma de desenvolverte en el mundo y estar presente, como la persona única que eres. No es preciso que seas un artista, pero debes contribuir a configurar ese mundo, al menos en una pequeña parte de acuerdo con tu talento y tu visión. Si no ejercitas esta creatividad, es posible que te sientas deprimido e insatisfecho. Por otra parte, mientras tratas de ser creativo, puedes tener la sensación de hallarte en otro túnel de frustración y desengaño. Según dicen los artistas, nacen bajo Saturno. Esto significa que la fuente de su creatividad es también la raíz de su sufrimiento. En la Edad Media y el Renacimiento, se creía que Saturno era el patrón de la melancolía y la inspiración artística. No todos los aspectos de la vida creativa son positivos. Si uno se arriesga a expresarse de forma creativa, es posible que tenga que enfrentarse a Saturno,
a su melancolía, su frialdad y sus limitaciones. Desde hace siglos se viene hablando sobre la conexión entre una vida creativa y el tormento emocional, y los artistas siguen preguntándose, a la vista de tantos suicidios y vidas problemáticas, si existe cierta relación entre la creatividad y el sufrimiento. La respuesta no es sencilla y es aplicable a todos los que tratamos de aportar algo a nuestro mundo. La actividad creativa a menudo está llena de frustraciones, simplemente porque uno no logra construirse la vida o realizar la obra creativa que desea. Quizá no posea los conocimientos o el talento necesarios, o quizá sus expectativas sobre sí mismo no se ajusten a la realidad. En cualquier caso, el ser suele estar implicado en toda obra creativa y muchas veces uno pone tanto ego en ella que el mínimo fallo lo desespera. El narcisismo, que a veces impide que uno apruebe lo que hace, es más doloroso de lo que parece y se oculta en la obra creativa de algunas de las personas más inspiradas y altruistas. Pero la antigua tradición sobre Saturno indica que en cualquier acto creativo o vida creativa no solo existe una expansión de visión, sino una contracción de vida y persona. Nos equivocamos al pensar en la creatividad solo en términos de inspiración y expansión. Como el pintor Craig Stockwell ha expresado elocuentemente, un pintor se embarca en una relación monógama con su pintura y su arte. Esto es algo que se asemeja a un matrimonio, tanto en la oportunidad de expresarse como en la necesidad de refrenarse.